7:47, estamos en ampliación de noticias a través de RPP, La Voz del Perú, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. En los últimos días, desde que se han dado a conocer las nuevas restricciones que van a regir a partir del domingo 31 de enero, se ha señalado también de manera reiterativa que no se ha entendido bien, que no se sabe exactamente, no solamente un tema de actividades, sino que no se han hecho las precisiones necesarias para entender con claridad cómo se van a ejecutar estas restricciones. Juan Fernando Correa, que es presidente de Comex Perú, de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, también lo que están solicitando es que no haya indefiniciones y más precisiones. Ayer la PCM sacó un listado de actividades que iban a poder continuar en esta cuarentena, pero han quedado también preguntas. Entonces, al darle la bienvenida, señor Correa, quisiéramos que nos diga cuáles son estas imprecisiones y qué cosas se requiere aclarar. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos. Buenos días. Un gusto estar con ustedes hoy día. Efectivamente, esta nueva inicio de pandemia tiene algunas complicaciones, en todo caso, o unas necesidades de aclaración. Sin embargo, desde un punto de vista de el inicio, creo que hay dos cosas que han sido positivas. Uno, que han pasado por lo menos 3 o 4 días para preparar y para clarificar estas dudas. Creo que ayer el Consejo de Ministros ha comunicado, la PCM sacó este comunicado en donde se precisaban una serie de actividades que sí, digamos, van a seguir el curso normal. Creemos que eso es muy importante porque uno de los errores al inicio de la pandemia del año pasado fue que no hubo, digamos, que se pararon actividades que no eran necesarias realmente detenerlas, ¿no? Por ejemplo, la minería, la pesca, la agricultura. Pararon el año pasado cuando en realidad no era necesario que paren y eso perjudicó un poco más la economía de lo que era necesario, ¿no? Yo creo que donde se producen algunas de las dudas es en la cadena de valor, en la cadena logística de cada una de estas actividades, porque, digamos, la construcción está permitida y la cadena logística de la construcción. Entonces, de repente surge un fabricante de puertas que dice, sí, yo, digamos, soy parte de la cadena de la construcción, pero puedo efectivamente ir a trabajar porque no dicen específicamente que mi actividad está permitida. Ese es el tipo de dudas que se generan. Entonces, la construcción está permitida, pero no se dice directamente que las ferreterías pueden abrir, por ejemplo. Entonces, pero se entiende que es parte de la actividad que está vinculada a la construcción. Y ahí lo que se genera después es que los gobiernos locales interpretan, digamos, a su mejor entender qué cosa es lo que deben controlar y se comienzan a producir, digamos, cierres, muchas veces perjudicando sobre todo a los pequeños comercios que discuten, pero si estoy permitido porque soy parte de esta cadena, entonces, y la contraparte de la autoridad dice que no está permitido porque no está explícitamente declarado. Entonces, es complejo, yo entiendo, todos en el gremio entendemos que es complejo entrar a una definición exacta de estos problemas o de qué cosa estaría funcionando o no, pero las grandes actividades se entiende, pero tiene que quedar claro que las actividades conexas a esas actividades tienen que también funcionar. Por ejemplo, algo súper interesante que pasó el año pasado, la minería fue una de las primeras actividades que funcionaron, pero no se permitió que funcione el cemento, y sin cemento muchas minas no pueden operar. Entonces no le estaba dando la práctica un permiso a la minería, ¿no? Entonces necesitamos mucho criterio por parte de las autoridades para que en el contexto de las definiciones que se han hecho se pueda sustentar que la cadena que está de soporte, que generalmente es de la empresa mediana y pequeña la que soporta las actividades principales, tiene que seguir operando. Ese es señor Correa, buenos días. Foco que necesitamos tener. Sí, buenos días. Nos ha puesto un magnífico ejemplo por su claridad y por la importancia económica, el cemento en su relación con la minería. Si se autoriza una y no el otro, no se va a poder trabajar.
¿puede decirnos en general, ya no solamente ese ejemplo, qué es lo que ha fallado para clarificar qué restricciones tienen fundamento y qué actividades deben mantenerse? Bueno, en realidad el tema es que la economía es una red de muchas interconexiones. Y cuando nosotros cuando pensamos en que lo que tenemos que evitar es que el virus se propague, tenemos que entender que el que porta el virus es el ser humano, y por lo tanto el foco tiene que estar en evitar las aglomeraciones, hay que evitar que los seres humanos se junten. Entonces, ¿dónde se juntan? Se juntan en actividades, obviamente, por ejemplo, muy masivas, que son toda la actividad comercial, donde hay más aglomeración de gente, y eso sí, el gobierno ha puesto una serie de medidas donde después voy a comentar brevemente también al respecto de eso. Pero las actividades de trabajo en sí pueden ser controladas porque uno puede guardar distancias, puede cuidar los espacios, y no necesariamente se tiene que detener esa actividad de trabajo. Entonces, más que estar pensando necesariamente en qué actividades sí y qué actividades no, o sea, ¿cómo decidimos eso? Si la gente tiene menos de 1,5 metros, entonces no puede hacer esta actividad. Es muy complejo. Yo creo que hay que pensar en cómo evitamos aglomeraciones. Y ese debería ser el objetivo central. Entonces, sí, claramente, salir menos personas a la calle es algo que tenemos que hacer. O sea, no salgamos. Pero si nos confinan a que salgamos solamente entre, no sé, 4 de la mañana, que de poco van a salir a las 4 de la mañana, y 6 de la tarde, por decir algo, lo que hace es que la gente se aglomera en un espacio más corto. Cuando en realidad podríamos tener espacios más largos de tiempo para que la gente se aglomere menos, ¿no? Señor Correa, ustedes han hecho referencia también al tema de las vacunas. Además de las vacunas contra la COVID, además de la demora, ¿qué otras deficiencias han habido en esta situación? ¿Usted cree que el Estado ha involucrado de manera conveniente a los privados en este tema de la vacuna? Bueno, a ver, lo primero que quisiera comentar al respecto de eso, gracias por la pregunta, Carlos, es que estamos mirándonos al ombligo con el tema de las restricciones y del confinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que mirar para adelante. Mirar para adelante significa traer las vacunas y vacunar a la población. Y realmente ahí tenemos que tener toda la energía y todo el esfuerzo y todo el compromiso yo diría, no solamente del Estado, sino de todo el país. Porque sin vacunas no vamos a poder recuperar una situación más normal, no digo completamente normal, pero un poco más normal, y sobre todo con menos costo, pues, de salud y de vidas tantos peruanos, ¿no? Ahora, en ese sentido, yo no quisiera simplemente digamos, criticar al gobierno por las cosas que se han hecho para atrás. O sea, sería fácil hacerlo. Yo creo que pensando... Pero sería importante para saber justamente qué se tiene que mejorar, ¿no? Bueno, a ver, claramente no es comprensible que países vecinos nuestros tengan, ya estén vacunando. En Chile ya vacunaron toda la primera línea, básicamente, en total luz, ¿no? Colombia también inició la vacunación, Argentina, Brasil, etcétera. Es incomprensible que nosotros no podamos o estemos tan atrasados. Y eso aparentemente, yo creo que necesitamos como país, como sociedad, entender cuál es el problema, porque no es posible que no hayamos podido enfrentar esto de manera adecuada. ¿Cuál es el problema? ¿Es un problema de normativa? ¿Es un problema de que las autoridades no tienen la flexibilidad o el espacio legal? El funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite, no puede hacer otra cosa. Entonces, de repente, las leyes no son correctas. Si es así, ¿por qué no se tomaron las decisiones para pedir, no sé, facultades legales al Congreso para que nos permitan actuar más rápido? ¿Por qué no lo hicieron? Por
por miedo, por no querer ir al Congreso a pedirlo, pero ya tenemos que dejar. Pero esa es una evaluación que se tiene que hacer a posteriori, porque si nos detenemos en esa evaluación es qué está pasando en este momento, por qué no está llegando, porque ya digamos, el ya viene, también viene, o sea, es algo que nos tiene a todos en una sensación, digamos, de incertidumbre, ¿no? Sí, pero en ese sentido, efectivamente, sin embargo, a ver, yo creo que tenemos que tener conciencia de algo. Con algunas personas entendidas en el tema, que yo no me declaro un experto, pero con algunas personas entendidas en el tema, es muy posible que vamos a necesitar tener más de una vacuna, no solamente pensar en la de Sinopharm, sino es muy probable que tengamos. Entonces, ¿cuáles fueron los impedimentos, las dificultades? ¿Qué aprendimos en el proceso de Sinopharm para tratar de que no sucedan en procesos de negociación con otras vacunas? Creo que sería un tema bien importante. Por las mutaciones que están habiendo, parece que las vacunas más tecnológicamente avanzadas, que son las de Pfizer y la de Moderna, serían las más susceptibles a hacer modificaciones rápidamente para soportar estas nuevas variantes, y acá hemos decidido no traerlas porque por lo menos nos está rompiendo la cabeza cómo hacer. A ver, cuando usted dice hemos decidido no traerlas, ¿se refiere a lo que ha estado circulando? ¿Se refiere también a la respuesta del MINSA en el sentido que se trata básicamente con estados y no con intermediarios? Yo creo, yo no me refiero a eso, sino me refiero a la decisión de no tener, a la situación de que nuestro país vecino ya tiene un contrato cerrado con Pfizer y nosotros no, y ese tipo de vacunas más moderna es probablemente la que deberíamos pensar hacia adelante y ponerle prioridad. ¿Y por qué probablemente especulo? No se ha llegado a acuerdo. Podría ser por el tema de la temperatura de menos 80 grados, y esas cosas hay que resolverlas, no podemos detenernos por ese tipo de problemas. Entonces, ya sea que sea por temas contractuales o logísticos, no sé cuáles son los problemas en detalle, o organizacionales o legales, pero tenemos que enfrentarlos rápidamente y arreglarlos a la brevedad. Esa tiene que ser nuestra prioridad como sociedad. Es fundamental. Israel ya vacunó a más de 30% de su población. Ya vacunó. Entonces, y nosotros no hemos empezado. El foco de toda la sociedad tiene que estar en traer la vacuna lo más rápidamente posible. En realidad el grueso de la vacunación acá va a recaer en el próximo presidente o presidenta, porque lo que va a venir inicialmente son dosis en cantidades pequeñas para inicialmente ir a la primera línea de acción. Lo demás va a ser en el tiempo y seguramente durante todo el 21. Le agradecemos